El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las montañas de la Sierra Madre, cuando Carmen abrió los ojos en el pequeño cuarto de adobe que compartía con otras 6 mujeres. El aire frío de la madrugada se colaba por las grietas de las paredes, y ella sintió cómo su cuerpo entumecido protestaba al levantarse del petate que le servía de cama. Tenía 23 años, pero sus manos ásperas y su espalda encorvada contaban la historia de alguien que había vivido el doble. Carmen Ramírez no recordaba haber conocido la libertad. Había nacido en la hacienda de San Cristóbal, propiedad de don Sebastián Montoya, un hombre cuya sola mención hacía que los trabajadores bajaran la mirada. Su madre, Rosa, había muerto cuando ella tenía apenas 8 años, dejándola sola en un mundo donde su existencia valía menos que la del ganado que pastaba en los campos. La campana de la hacienda resonó 3 veces, señal de que el día de trabajo había comenzado. Carmen se ató el rebozo alrededor de los hombros y salió al patio central, donde ya se congregaban los demás trabajadores. Eran más de 40 personas, hombres y mujeres de todas las edades, algunos tan jóvenes que apenas podían cargar los sacos de maíz, otros tan ancianos que cada paso parecía un esfuerzo sobrehumano. Todos compartían la misma mirada vacía, el mismo cansancio que se había convertido en parte de sus huesos. Don Sebastián apareció en el balcón de la casa grande, vestido con su traje de lino blanco impecable, el cabello oscuro peinado hacia atrás con aceite perfumado. A su lado estaba su hijo, Rodrigo, un joven de 25 años, cuya reputación por su crueldad superaba incluso la de su padre. Las órdenes del día fueron claras. Los hombres trabajarían en los campos de caña de azúcar, las mujeres en la casa principal y en los establos. Carmen fue asignada a la cocina junto con otras 3 mujeres, un lugar sofocante donde el calor de los fogones convertía cada minuto en una tortura. Doña Mariana, la esposa de don Sebastián, era una mujer menuda pero de carácter férreo, que supervisaba cada detalle del funcionamiento de la casa con mirada de águila. Nada escapaba a su atención, y cualquier error, por mínimo que fuera, se pagaba con castigos que variaban desde la privación de comida hasta azotes en el patio principal. Carmen había aprendido desde niña a moverse en silencio, a anticipar las necesidades de los patrones antes de que las expresaran, a volverse invisible cuando la situación lo requería. Era una forma de supervivencia que había perfeccionado con los años. Durante el desayuno, mientras Carmen servía chocolate caliente y pan dulce a la familia Montoya, escuchó una conversación que llamó su atención. Don Sebastián hablaba con su hijo sobre los cambios políticos que estaban ocurriendo en México. Hacía menos de un año que el país había logrado su independencia de España, y ahora circulaban rumores sobre nuevas leyes que podrían afectar el sistema de trabajo en las haciendas. Rodrigo se mostraba irritado, golpeando la mesa con el puño, mientras insistía en que ningún decreto de la Ciudad de México cambiaría la forma en que ellos administraban sus propiedades. Don Sebastián, más calculador, sugería que era momento de ser más discretos, de ajustar la documentación para asegurarse de que nadie pudiera cuestionar sus prácticas. Carmen sintió un nudo en el estómago. Aunque no entendía completamente las implicaciones de lo que escuchaba, algo en el tono de preocupación de los patrones le indicaba que quizás existía una posibilidad de cambio. El mediodía llegó con un calor aplastante que hacía que el aire temblara sobre los campos. Carmen aprovechó un breve descanso para llevar agua fresca a los trabajadores que sudaban bajo el sol implacable. Entre ellos estaba Miguel, un hombre de 35 años cuya fortaleza física era legendaria en la hacienda. A pesar de las condiciones brutales, Miguel mantenía una dignidad inquebrantable que inspiraba a los demás. Había llegado a San Cristóbal 5 años atrás, traído desde otra región de Oaxaca, después de que su antiguo patrón muriera y sus propiedades fueran vendidas. Carmen sentía una conexión especial con él, no solo porque Miguel le recordaba a su madre con su bondad y paciencia, sino porque era uno de los pocos que aún se atrevía a hablar de esperanza. Cuando ella le entregó el cántaro de agua, sus miradas se encontraron por un momento, y en los ojos oscuros de Miguel, Carmen vio algo que no había visto en mucho tiempo: determinación. Por la tarde, mientras Carmen lavaba la ropa de la familia en el río que corría cerca de la hacienda, se encontró con Josefa,
una mujer mayor que había vivido en San Cristóbal durante más de 40 años. Josefa era una de las pocas personas que recordaba tiempos anteriores, cuando las cosas habían sido diferentes, aunque no necesariamente mejores. Mientras frotaba las sábanas contra las piedras, Josefa le contó a Carmen historias sobre su propia madre, sobre cómo las familias eran separadas sin previo aviso, vendidas a diferentes propietarios como si fueran mercancía. Le habló sobre niños que nunca conocieron a sus padres, sobre mujeres que perdían a sus hijos y enloquecían de dolor, sobre hombres que preferían la muerte antes que seguir viviendo en esas condiciones. Carmen escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su corazón como una espina. Ella misma había experimentado la separación cuando, a los 12 años, su hermano menor Tomás había sido vendido a una hacienda en Veracruz. No había vuelto a saber de él desde entonces. La noche caía lentamente sobre Oaxaca, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Carmen regresó a su cuarto exhausta, cada músculo de su cuerpo clamando por descanso. Pero el sueño no llegaba fácilmente. En la oscuridad, escuchaba los susurros de las otras mujeres, algunas rezando en voz baja, otras simplemente llorando en silencio. Carmen pensaba en las palabras que había escuchado durante el desayuno, en esos rumores sobre nuevas leyes. Se preguntaba si realmente existía la posibilidad de un cambio, si algún día podría despertar sin el peso del miedo constante, sin la certeza de que su vida no le pertenecía. Cerró los ojos e intentó recordar el rostro de su madre, pero los años habían difuminado los detalles. Solo quedaba una sensación, un vago recuerdo de brazos cálidos y una voz suave que le cantaba canciones en zapoteco, el idioma de sus ancestros que le había sido prohibido hablar. Los días se sucedían uno tras otro con una monotonía aplastante. Carmen se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que el sol se ocultaba y caía rendida en su petate solo para repetir el ciclo al día siguiente. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en la hacienda. Llegaban visitantes desde la ciudad, hombres vestidos con trajes formales, que se reunían con don Sebastián en su despacho durante horas. Los trabajadores notaban la tensión en el ambiente, la forma en que los capataces se volvían más vigilantes, más severos. Una mañana, durante el reparto de las tortillas que constituían el desayuno de los trabajadores, Miguel se acercó discretamente a Carmen y le susurró que había escuchado algo importante. Uno de los visitantes había mencionado que el gobierno estaba considerando abolir completamente el sistema de trabajo forzado en todo México. Era solo un rumor, pero en un lugar donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse, incluso un rumor era suficiente para encender una pequeña llama. La noticia se propagó entre los trabajadores como el viento entre las hojas. Hablaban en voz baja durante los breves momentos de descanso, en los campos, en los establos, en cualquier lugar donde los capataces no pudieran escucharlos. Algunos se mostraban escépticos, habían vivido demasiadas decepciones como para creer en promesas que venían de gente que nunca había pisado una hacienda. Otros, como Miguel, veían en esto una oportunidad que no podían dejar pasar. Carmen se debatía entre ambas posturas. Una parte de ella quería creer, quería imaginar una vida diferente, pero otra parte, moldeada por años de sufrimiento, le susurraba que era peligroso alimentar esperanzas que probablemente serían aplastadas. Durante esos días, Carmen observó cómo la dinámica en la hacienda comenzaba a cambiar sutilmente. Los trabajadores caminaban con la cabeza un poco más alta. Había conversaciones más frecuentes, incluso algunas sonrisas tímidas que antes eran impensables. Don Sebastián no era un hombre tonto. Notó los cambios en el comportamiento de sus trabajadores y respondió de la única forma que conocía, con mano dura. Una tarde, reunió a todos en el patio central y pronunció un discurso que buscaba sembrar miedo y duda. Les dijo que las noticias que circulaban eran falsas, invenciones de agitadores que querían causar problemas. Le recordó que ellos dependían de la hacienda para sobrevivir, que sin la protección y el trabajo que les proporcionaba, morirían de hambre en las calles. Les advirtió que cualquier intento de rebelión sería castigado con la máxima severidad. Rodrigo, su hijo, se paseaba entre las filas de trabajadores con un látigo en la mano, mirándolos con desprecio mientras su padre hablaba.
Carmen sintió como el miedo familiar regresaba a su estómago, pero cuando miró a su alrededor, vio algo diferente en los ojos de sus compañeros. El miedo seguía ahí, pero también había algo más: resistencia. Una noche, después de que todos se hubieran retirado a dormir, Miguel organizó una reunión secreta en uno de los graneros abandonados. Carmen dudó en asistir. Sabía que si los descubrían el castigo sería terrible, pero finalmente la curiosidad y un anhelo profundo de cambio la impulsaron a ir. Había unas 20 personas reunidas, sus rostros apenas visibles bajo la tenue luz de una vela. Miguel habló con voz firme pero baja, explicando que había logrado hacer contacto con un abogado en la ciudad de Oaxaca, un hombre que estaba ayudando a trabajadores de otras haciendas a ganar su libertad. Les dijo que el proceso no sería fácil, que necesitarían documentación y testigos, pero que existía una posibilidad real. Las palabras de Miguel despertaron una mezcla de emociones en Carmen: esperanza, miedo, incredulidad. Se preguntaba si realmente era posible que alguien como ella, que no tenía nada, que ni siquiera sabía leer ni escribir, pudiera algún día ser libre. Los siguientes días fueron de una tensión insoportable. Los trabajadores que habían asistido a la reunión intentaban actuar con normalidad, pero era difícil ocultar completamente la transformación interna que estaban experimentando. Carmen se encontró pensando constantemente en la posibilidad de la libertad, imaginando cómo sería vivir sin el constante temor, sin tener que obedecer cada orden, sin ser tratada como menos que humana. Sin embargo, también era consciente de los riesgos. Don Sebastián tenía ojos y oídos por toda la hacienda, y castigaba duramente cualquier signo de deslealtad. Una mujer llamada Teresa, que había intentado escapar años atrás, todavía llevaba las cicatrices en su espalda como advertencia para los demás. Carmen sabía que si daban un paso en falso, las consecuencias serían devastadoras. El destino, sin embargo, tiene formas peculiares de forzar las decisiones. Una mañana, mientras Carmen servía el desayuno, escuchó a doña Mariana mencionar que Rodrigo estaba haciendo arreglos para vender a varios trabajadores a una hacienda en Chiapas. El hijo de don Sebastián argumentaba que era mejor reducir el número de bocas que alimentar y obtener algo de dinero antes de que las posibles nuevas leyes los obligaran a liberar a todos sin compensación. Carmen sintió cómo la sangre se helaba en sus venas cuando escuchó su nombre entre los mencionados. Iban a venderla, a enviarla a un lugar aún más lejano, a separarla de las pocas personas que conocía, de los únicos rostros familiares que le quedaban en el mundo. En ese momento, Carmen supo que no tenía nada que perder. Si la iban a arrancar de allí de todas formas, prefería intentar luchar por su libertad antes que resignarse a ser vendida como ganado. Esa misma noche, Carmen buscó a Miguel y le contó lo que había escuchado. Los ojos del hombre se llenaron de una mezcla de rabia y determinación. Le dijo que era el momento de actuar, que no podían esperar más. Miguel había estado en contacto con el abogado de la ciudad, un hombre llamado don Rafael Gutiérrez, quien estaba dispuesto a ayudarlos, pero necesitaban llegar hasta él. El plan era arriesgado. Carmen tendría que escapar de la hacienda y llegar a la ciudad de Oaxaca, que quedaba a 2 días de camino a pie. Una vez allí, buscaría al abogado y le explicaría la situación. Don Rafael podría entonces intervenir legalmente, presentar una petición ante las autoridades. Miguel le dio indicaciones precisas de cómo llegar a la ciudad. Le describió la casa del abogado. Le entregó una pequeña carta que había escrito con la ayuda de uno de los pocos trabajadores que sabían leer. Carmen guardó la carta en su rebozo, sintiendo su peso como si fuera de plomo. La noche elegida para la fuga llegó más rápido de lo que Carmen hubiera deseado. Era una noche sin luna, lo cual era ventajoso para pasar desapercibida, pero también haría el camino más difícil y peligroso. Carmen apenas había dormido en los días previos, su mente ocupada en repasar el plan una y otra vez, en imaginar todos los posibles escenarios. Cuando finalmente llegó el momento, sintió que sus piernas apenas podían sostenerla. Miguel la acompañó hasta el límite de la propiedad, donde la cerca se había deteriorado lo suficiente como para poder pasar. Antes de despedirse, él tomó las manos de Carmen entre las suyas y le dijo que era la persona más valiente que conocía,
que su madre estaría orgullosa de ella. Carmen sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero las contuvo. No había tiempo para sentimentalismos. Respiró profundo, cruzó la cerca y comenzó a correr hacia la oscuridad. El camino a través de las montañas era traicionero incluso de día, pero de noche se convertía en una pesadilla. Carmen tropezaba con piedras invisibles. Las ramas le arañaban el rostro y los brazos. El frío de la madrugada penetraba hasta sus huesos. Cada ruido la hacía detenerse, el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que resonaría por todo el bosque. Imaginaba a los capataces persiguiéndola con perros, a Rodrigo cabalgando tras ella con su látigo en mano. Pero seguía avanzando, impulsada por una mezcla de terror y esperanza. Al amanecer, Carmen encontró un arroyo y bebió agua con desesperación, sus manos temblando tanto que apenas podía sostenerlas juntas. Se permitió descansar solo unos minutos antes de continuar. Sabía que para cuando descubrieran su ausencia en la hacienda, ya estarían organizando grupos de búsqueda. El primer día de camino fue una prueba de resistencia que Carmen nunca hubiera imaginado posible. Sus pies, acostumbrados a caminar pero no a esta distancia y terreno, comenzaron a sangrar dentro de sus desgastados guaraches. El hambre la acosaba. No había comido nada desde la noche anterior y no sabía cuándo volvería a hacerlo. Al caer la tarde, encontró una cueva pequeña donde decidió pasar la noche. Se acurrucó en el fondo, abrazándose a sí misma para conservar el calor, y por primera vez en muchos años lloró sin contenerse. Lloró por su madre, por su hermano Tomás, a quien nunca volvería a ver, por todos los años perdidos, por todas las humillaciones sufridas. Pero entre esas lágrimas también había algo más, una chispa de esperanza, la posibilidad de que su vida pudiera ser diferente. Se durmió exhausta, soñando con un futuro que aún no podía imaginar claramente, pero que brillaba en su mente como una luz distante. El segundo día amaneció con una lluvia ligera que convertía el camino en un lodazal. Carmen, empapada y temblando, continuó avanzando. Había seguido las indicaciones de Miguel, manteniéndose en el camino que descendía hacia el valle donde se encontraba la ciudad. A medida que avanzaba el día, comenzó a ver señales de civilización, campos cultivados, pequeñas casas dispersas, eventualmente un camino más ancho que evidentemente era transitado con regularidad. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo. Estaba cerca, pero también era más probable que alguien la reconociera, que los hombres de don Sebastián la hubieran alcanzado. Cuando finalmente vio los edificios de la ciudad de Oaxaca emerger en el horizonte, Carmen sintió que sus piernas casi cedían. Había logrado llegar contra todas las probabilidades. Estaba ahí. Entrar a la ciudad fue una experiencia abrumadora para Carmen. Nunca había visto tantas personas juntas, tantos edificios, tanto movimiento y ruido. Se sentía pequeña e insignificante, perdida en un mundo que no comprendía. Siguió las indicaciones que Miguel le había dado, buscando la casa del abogado don Rafael Gutiérrez. Preguntó a algunas personas en las calles. La mayoría la ignoró o la miró con desconfianza. Pero finalmente una mujer mayor se apiadó de ella y le señaló la dirección correcta. La casa de don Rafael era modesta pero bien cuidada, con paredes encaladas y una puerta de madera tallada. Carmen se quedó parada frente a ella durante varios minutos, reuniendo el valor para tocar. Cuando finalmente lo hizo, el sonido resonó como un trueno en sus oídos. Una empleada doméstica abrió la puerta y la miró con sorpresa y algo de disgusto ante su apariencia desaliñada y sucia. Carmen, con voz temblorosa, dijo que necesitaba hablar con don Rafael, que venía de parte de Miguel de la hacienda San Cristóbal. Don Rafael Gutiérrez era un hombre de unos 50 años, de estatura media y constitución delgada, con lentes de metal que descansaban sobre su nariz prominente. Cuando finalmente recibió a Carmen en su despacho, ella notó inmediatamente la bondad en sus ojos, una mirada que no había visto en mucho tiempo. El abogado la invitó a sentarse, le ofreció agua y pan, y esperó pacientemente mientras ella recuperaba la compostura. Con manos temblorosas, Carmen le entregó la carta que Miguel había escrito. Don Rafael la leyó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminó, miró a Carmen durante un largo momento antes de hablar. Le explicó que su caso no era único,
que había muchas personas en situaciones similares, pero que la ley estaba de su lado. México, como nación independiente, había comenzado a distanciarse de las prácticas del período colonial, y aunque el cambio era lento, existían mecanismos legales para buscar la libertad. Sin embargo, don Rafael también fue honesto sobre los desafíos. Don Sebastián Montoya era un hombre poderoso e influyente en la región, con conexiones políticas y económicas que harían difícil cualquier acción legal en su contra. El proceso sería largo y complicado. Requeriría testigos dispuestos a declarar, documentación que probablemente no existía o había sido falsificada. Además, existía el riesgo de que don Sebastián intentara recuperar a Carmen por la fuerza, antes de que el proceso legal pudiera protegerla. A pesar de todo esto, don Rafael le aseguró que haría todo lo posible por ayudarla. Le explicó que primero necesitaban presentar una petición formal ante las autoridades locales, declarando que Carmen había sido mantenida en condiciones que violaban las nuevas leyes. Mientras tanto, ella necesitaba un lugar seguro donde quedarse, y don Rafael conocía a una familia que podría alojarla temporalmente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carmen. La familia que la acogió, los García, eran personas humildes pero bondadosas que le dieron un pequeño cuarto en su casa y la trataron con una dignidad que ella había olvidado que era posible. Por primera vez en su vida, Carmen comía en una mesa, dormía en una cama real, y nadie le gritaba órdenes ni la amenazaba. Era tan abrumador que a veces se despertaba en medio de la noche, desorientada esperando encontrarse de vuelta en su petate en la hacienda. Durante el día, visitaba el despacho de don Rafael, quien le explicaba pacientemente los procedimientos legales y le hacía preguntas sobre su vida en San Cristóbal. Carmen descubrió que hablar sobre su experiencia era al mismo tiempo liberador y doloroso. Cada recuerdo que compartía parecía abrir una herida que no sabía que tenía. Mientras tanto, en la hacienda San Cristóbal, la huida de Carmen había desatado una tormenta. Don Sebastián estaba furioso, no tanto por la pérdida de una trabajadora, sino por el desafío que su escape representaba. Envió hombres a buscarla, ofreció recompensas por información, amenazó a los otros trabajadores exigiendo saber quién la había ayudado. Miguel fue interrogado repetidamente, sometido a castigos diseñados para quebrar su voluntad, pero se mantuvo firme, negando cualquier conocimiento sobre los planes de Carmen. La tensión en la hacienda alcanzó niveles insostenibles. Don Sebastián, preocupado de que otros intentaran seguir el ejemplo de Carmen, intensificó la vigilancia y endureció las condiciones de trabajo. Los capataces recibieron instrucciones de ser especialmente severos con cualquier signo de desobediencia. La pequeña llama de esperanza que había comenzado a arder en los corazones de los trabajadores fue sofocada brutalmente. Don Rafael trabajaba incansablemente en el caso de Carmen. Presentó la petición formal ante las autoridades, solicitando que se reconociera su condición de persona libre y que se investigaran las prácticas en la hacienda San Cristóbal. La respuesta de las autoridades fue tibia en el mejor de los casos. Muchos funcionarios tenían vínculos económicos o personales con hacendados como don Sebastián, y no estaban ansiosos por alterar el statu quo. Sin embargo, don Rafael era persistente y conocía bien el sistema legal. Utilizó cada contacto, cada precedente legal, cada argumento disponible. Mientras tanto, enseñaba a Carmen a leer y escribir, explicándole que el conocimiento era una forma de poder que nadie podría quitarle. Carmen se aplicaba con una dedicación feroz, practicando cada letra, cada palabra, como si su vida dependiera de ello. En cierto modo así era. Pasaron semanas, luego meses. El caso avanzaba con una lentitud desesperante a través del sistema legal. Hubo audiencias donde Carmen tuvo que enfrentar a representantes de don Sebastián, hombres que la miraban con desprecio y la acusaban de ser una mentirosa e ingrata. Hubo momentos en que Carmen quería rendirse, cuando el peso de todo parecía demasiado grande para soportar. Pero la familia García la apoyaba, don Rafael la alentaba, y ella misma descubría una fortaleza interna que no sabía que poseía. Aprendió que la libertad no era solo una condición legal, sino también un estado mental. Comenzó a verse a sí misma no como una víctima sin poder,
sino como una persona con derechos, con dignidad, con un futuro por el cual luchar. Un día, don Rafael llegó a la casa de los García con noticias importantes. Las autoridades habían acordado investigar formalmente la hacienda San Cristóbal. Enviarían inspectores para verificar las condiciones de los trabajadores y revisar la documentación sobre su estatus legal. Era un paso significativo, aunque don Rafael advirtió que don Sebastián probablemente intentaría ocultar evidencia y presionar a los trabajadores para que no hablaran. Sin embargo, también había llegado información preocupante. Don Sebastián había contratado a hombres para buscar a Carmen y había rumores de que sabían que estaba en la ciudad. Don Rafael insistió en que Carmen debía ser extremadamente cuidadosa, no salir sola de la casa y estar preparada para moverse a otro lugar si era necesario. El miedo que Carmen pensaba haber dejado atrás en la hacienda regresó con fuerza. La investigación en la hacienda San Cristóbal fue un proceso tenso y complicado. Los inspectores llegaron sin previo aviso, lo cual era una ventaja. Pero don Sebastián era un hombre astuto. Había preparado documentos que supuestamente demostraban que todos sus trabajadores estaban allí voluntariamente, que recibían salarios justos y trato adecuado. Había amenazado a los trabajadores con consecuencias terribles si hablaban con los inspectores. La mayoría, aterrorizados, confirmaron la versión de don Sebastián. Sin embargo, Miguel tomó una decisión valiente. Cuando los inspectores lo interrogaron en privado, les contó la verdad. Habló sobre las condiciones reales, sobre los castigos, sobre cómo las personas eran compradas y vendidas sin su consentimiento. Su testimonio fue crucial, pero también selló su destino en la hacienda. Esa misma noche, después de que los inspectores se fueron, Rodrigo ordenó que Miguel fuera encerrado en un cuarto de castigo, un pequeño espacio sin ventanas donde apenas cabía una persona. Las semanas siguientes fueron de gran incertidumbre. Los inspectores presentaron su informe, que reconocía irregularidades en la hacienda, pero no era lo suficientemente concluyente como para forzar un cambio inmediato. Don Rafael apeló, presentó testimonios adicionales, argumentó apasionadamente ante cada instancia legal disponible. Carmen, mientras tanto, vivía en un estado constante de ansiedad. Soñaba con Miguel y los otros trabajadores. Se preguntaba qué les estaría pasando, si su escape había empeorado las cosas para ellos. La culpa la carcomía, pero don Rafael le recordaba que ella no era responsable de las acciones de don Sebastián, que su lucha por la libertad era legítima y necesaria. Gradualmente, Carmen comenzó a comprender que su caso era más grande que ella misma. Se trataba de desafiar un sistema entero, de abrir camino para que otros pudieran seguir. Finalmente, después de casi 6 meses desde su escape, llegó el día del juicio final. La sala del tribunal estaba llena de gente, algunos curiosos, otros con interés directo en el resultado. Don Sebastián estaba presente, acompañado por sus propios abogados, luciendo confiado y desdeñoso. Carmen, sentada junto a don Rafael, sentía que su corazón latía tan fuerte que todos debían escucharlo. El juez, un hombre mayor de rostro severo, escuchó los argumentos de ambas partes durante horas. Don Rafael presentó evidencia, testimonios, precedentes legales. Los abogados de don Sebastián argumentaron que todo era una conspiración, que Carmen era una trabajadora descontenta que había sido manipulada por agitadores. El juez hizo preguntas, pidió aclaraciones, revisó documentos. La tensión en la sala era palpable. Cuando el juez finalmente pronunció su veredicto, sus palabras resonaron en la sala como campanas. Declaró que basándose en la evidencia presentada y en las nuevas leyes de México, como nación independiente, Carmen Ramírez era y debía ser reconocida como persona libre. Ordenó que don Sebastián cesara inmediatamente cualquier intento de reclamarla como propiedad y prohibió cualquier represalia contra ella. Además, ordenó una investigación más exhaustiva de las prácticas en la hacienda San Cristóbal, con consecuencias potencialmente serias para don Sebastián si se confirmaban las acusaciones. Carmen sintió que el mundo giraba a su alrededor. Había ganado. Después de años de sufrimiento, después de meses de lucha legal, era libre. Las lágrimas corrieron por su rostro sin control, pero esta vez eran lágrimas de alegría, de alivio,
de una liberación tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Sin embargo, la victoria de Carmen era solo el comienzo. Don Sebastián, aunque derrotado legalmente, no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota con gracia. En las semanas siguientes al veredicto, intensificó sus esfuerzos para ocultar evidencia y amenazar a posibles testigos. Miguel, que había sido identificado como el principal colaborador de Carmen, fue vendido secretamente a otra hacienda antes de que las autoridades pudieran interrogarlo de nuevo. Cuando Carmen se enteró, sintió una mezcla de gratitud y dolor. Miguel había sacrificado tanto por ella y ahora estaba pagando el precio. Don Rafael le aseguró que intentarían ayudar a Miguel también, pero Carmen sabía que sería un proceso largo y complicado. La libertad, descubrió, venía con el peso de saber que otros aún sufrían. Carmen comenzó a construir una nueva vida en la ciudad de Oaxaca. La familia García le ofreció quedarse con ellos y trabajar ayudando en su pequeño negocio de textiles. Por primera vez en su vida, Carmen recibía un salario por su trabajo, dinero que era suyo y que podía gastar como quisiera. Era un concepto tan extraño que al principio no sabía qué hacer con él. Guardaba cada moneda como si fuera un tesoro, incapaz de gastarlo en nada que no fuera absolutamente necesario. La señora García, con paciencia maternal, le enseñaba que estaba bien darse pequeños gustos, que su bienestar importaba. Gradualmente, Carmen comenzó a relajarse, a permitirse imaginar un futuro, a hacer planes que se extendían más allá del día siguiente. Don Rafael continuaba trabajando en casos similares al de Carmen, y ella comenzó a ayudarlo de manera informal. Había aprendido a leer y escribir con fluidez sorprendente, y su experiencia directa le daba una perspectiva única que era invaluable. Carmen hablaba con otros trabajadores que buscaban ayuda, compartía su historia, les daba esperanza de que el cambio era posible. Descubrió que tenía una voz, que sus palabras podían tener impacto, que su experiencia no había sido en vano si podía usarla para ayudar a otros. Era una transformación profunda, de víctima a defensora, de silenciada a portavoz. Sin embargo, cada historia que escuchaba le recordaba lo que había dejado atrás, las personas que aún sufrían en lugares como San Cristóbal. Un año después de su escape, Carmen recibió noticias que la conmovieron hasta las lágrimas. Miguel había sido localizado y con la ayuda de don Rafael y el precedente establecido por el caso de Carmen, había logrado obtener su libertad legal. Cuando finalmente se reencontraron en la ciudad de Oaxaca, ambos se abrazaron sin palabras, conscientes de que habían sobrevivido a algo que muchos no habían logrado. Miguel lucía más delgado, con nuevas cicatrices que hablaban de sufrimientos recientes, pero sus ojos mantenían esa misma determinación que Carmen recordaba. Él le dijo que su valentía había inspirado a otros en la hacienda, que aunque las cosas seguían siendo difíciles, ahora había esperanza donde antes solo había resignación. Carmen comprendió entonces el verdadero significado de su lucha. No se trataba solo de su propia libertad, sino de demostrar que el cambio era posible. Los meses siguientes trajeron más cambios a nivel nacional. El gobierno mexicano, presionado por movimientos sociales y por la necesidad de diferenciarse del antiguo régimen colonial, comenzó a implementar reformas más serias respecto al trabajo forzado. No fue un proceso rápido ni fácil, y muchos hacendados encontraron formas de evadir las nuevas leyes, pero la dirección era clara. Carmen seguía el desarrollo de estos acontecimientos con interés apasionado, leyendo cada decreto, cada artículo de periódico que llegaba a sus manos. Se había convertido en una estudiante ávida, no solo de leyes, sino de historia, política, cualquier conocimiento que pudiera fortalecer su comprensión del mundo. La niña analfabeta que había escapado de San Cristóbal se estaba transformando en una mujer educada y consciente de su lugar en la sociedad. Sin embargo, no todo era progreso y esperanza. Carmen comenzó a experimentar pesadillas que la despertaban en medio de la noche, sudando y temblando. En sus sueños estaba de vuelta en la hacienda, pero no podía moverse ni hablar, condenada a repetir eternamente los mismos días de sufrimiento. Despertaba con el corazón acelerado, tardando varios minutos en recordar dónde estaba, en convencerse de que era libre. La señora García,
que la escuchaba llorar a veces, le sugirió que hablara con el padre Mateo, un sacerdote local conocido por su comprensión y bondad. Carmen, que había desarrollado una relación complicada con la religión después de años de ver cómo se usaba para justificar la opresión, finalmente accedió. El padre Mateo resultó ser diferente de lo que Carmen esperaba. Era un hombre joven de origen humilde, que hablaba con franqueza sobre las injusticias sociales y no intentaba minimizar su dolor con platitudes vacías. Le explicó que lo que estaba experimentando era una respuesta natural a años de trauma, que su mente estaba procesando experiencias que durante mucho tiempo había tenido que suprimir para sobrevivir. Le sugirió que escribiera sobre sus experiencias, que pusiera en papel los recuerdos y emociones que la atormentaban. Al principio, Carmen se resistió preguntándose qué sentido tenía revivir el dolor, pero el padre Mateo le explicó que escribir podría ser una forma de sanar, de tomar control sobre sus propios recuerdos en lugar de dejar que ellos la controlaran a ella. Carmen comenzó a escribir. Al principio solo unas pocas líneas cada noche, fragmentos de recuerdos que se derramaban en el papel con letra temblorosa. Escribió sobre su madre, sobre las canciones en zapoteco que ya casi había olvidado, sobre su hermano Tomás y el día en que lo vendieron. Escribió sobre el miedo constante, sobre las humillaciones diarias, sobre los pequeños actos de bondad que la habían mantenido humana en circunstancias deshumanizantes. Escribió sobre Miguel y los otros que habían arriesgado tanto para ayudarla. Escribió sobre su escape, sobre el terror y la esperanza entrelazados en cada paso. Y mientras escribía, descubrió algo sorprendente. Las palabras en el papel perdían parte de su poder para atormentarla. Al documentar su historia, la estaba transformando de un peso que la aplastaba en algo que podía examinar, comprender y eventualmente dejar atrás. Don Rafael, al enterarse de que Carmen estaba escribiendo, le hizo una sugerencia que inicialmente la asustó: publicar su testimonio. Le explicó que historias como la suya eran cruciales para impulsar el cambio social, que mientras la opresión permaneciera invisible y sin nombre, sería más fácil para la gente ignorarla o negarla. Carmen se resistió al principio, sintiendo que exponer su historia públicamente sería como desnudar su alma frente a extraños. Pero gradualmente comenzó a ver la lógica en el argumento de don Rafael. Si su sufrimiento podía servir para prevenir el sufrimiento de otros, si su historia podía abrir los ojos de aquellos que preferían no ver, entonces valía la pena enfrentar la incomodidad. Con la ayuda de don Rafael y del padre Mateo, Carmen comenzó a pulir su testimonio, organizándolo de manera que pudiera ser comprendido por cualquiera que lo leyera. Mientras Carmen trabajaba en su testimonio, don Sebastián Montoya enfrentaba sus propios problemas. La investigación de su hacienda había revelado irregularidades suficientes como para multarlo severamente y ponerlo bajo supervisión constante de las autoridades. Aunque logró evitar consecuencias más serias gracias a sus conexiones, su reputación había sido dañada significativamente. Otros hacendados comenzaron a distanciarse de él, temerosos de ser asociados con alguien que había sido públicamente señalado. Rodrigo, su hijo, se volvió cada vez más errático y violento, tomando decisiones impulsivas que solo empeoraban la situación de la familia. La hacienda San Cristóbal, que una vez había sido próspera, comenzó a experimentar problemas financieros a medida que los trabajadores, inspirados por el ejemplo de Carmen, se volvían menos sumisos y más propensos a escapar o exigir mejores condiciones. 2 años después de su escape, el testimonio de Carmen fue publicado como un folleto que circuló ampliamente en Oaxaca y eventualmente en otras partes de México. La respuesta fue mixta, pero intensa. Algunas personas la elogiaron por su valentía, reconociendo en su historia un reflejo de las injusticias que preferían no ver. Otros, especialmente aquellos con intereses en mantener el sistema existente, la atacaron, cuestionando su veracidad, acusándola de exagerar o inventar detalles para ganar simpatía. Hubo incluso intentos de intimidarla, mensajes amenazantes dejados en la puerta de la casa de los García, hombres sospechosos que parecían vigilar sus movimientos.
Carmen descubrió que ser una voz pública venía con un precio, pero se negó a ser silenciada. Había vivido demasiados años en silencio, y ahora que tenía la oportunidad de hablar, nada la detendría. La publicación del testimonio de Carmen coincidió con un momento de cambio político en México. Nuevos líderes, algunos genuinamente comprometidos con la justicia social, otros simplemente buscando ganar apoyo popular, comenzaron a promover reformas más agresivas. Se establecieron comisiones para investigar abusos en las haciendas, se fortalecieron las leyes contra el trabajo forzado, se crearon mecanismos para que los trabajadores pudieran presentar quejas sin temor a represalias. El cambio era lento y frecuentemente frustrado por la resistencia de los poderosos, pero era innegable. Carmen se encontró siendo invitada a hablar en reuniones públicas, a testificar ante comisiones gubernamentales, a asesorar a funcionarios sobre cómo implementar las nuevas leyes de manera efectiva. Era un papel que nunca había imaginado para sí misma, y a veces se sentía abrumada por la responsabilidad. Miguel, por su parte, se había establecido en la ciudad y trabajaba como carpintero. Sus manos, que habían sido forzadas a trabajar campos ajenos durante tantos años, ahora creaban cosas hermosas, muebles, marcos para ventanas, pequeñas esculturas que vendía en el mercado. Él y Carmen desarrollaron una amistad profunda basada en su experiencia compartida y en su compromiso mutuo con la justicia. No era un romance, aunque algunos asumían que lo era. Era algo más profundo que eso, un vínculo forjado en el sufrimiento y templado por la supervivencia. Se reunían regularmente para discutir sus respectivos trabajos, para apoyarse mutuamente en los días difíciles, para recordarse el uno al otro por qué su lucha importaba. Miguel le decía a Carmen que ella había sido quien le había dado el valor para creer que el cambio era posible, y Carmen respondía que había sido su apoyo lo que le había permitido dar el primer paso hacia la libertad. 3 años después de su escape, Carmen recibió una noticia que la dejó sin palabras. Su hermano Tomás, a quien no había visto desde que era niña, había sido localizado. Vivía en Veracruz. También había logrado obtener su libertad recientemente gracias a las nuevas leyes. Don Rafael había estado investigando discretamente, utilizando sus contactos en diferentes regiones, y finalmente había encontrado un rastro. Organizó un encuentro, y cuando Carmen vio a su hermano después de más de 15 años, apenas lo reconoció. Tomás era ahora un hombre de 30 años, alto y delgado, con el rostro marcado por experiencias que Carmen solo podía imaginar. Se miraron durante un largo momento antes de abrazarse, ambos llorando sin control. Pasaron días hablando, compartiendo sus respectivas historias, llenando los vacíos de todos esos años perdidos. Tomás le contó sobre su vida en Veracruz, sobre los horrores que había presenciado y experimentado, pero también sobre los momentos de humanidad que lo habían mantenido con vida. Carmen compartió su propia historia, y en ese intercambio, ambos encontraron una forma de cerrar heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. La reunión con Tomás motivó a Carmen a intensificar sus esfuerzos para ayudar a otros. Junto con don Rafael y un grupo creciente de simpatizantes, estableció una organización dedicada a ayudar a personas que buscaban escapar de situaciones de trabajo forzado. Proporcionaban refugio temporal, asesoría legal, conexiones con empleos legítimos. Era un trabajo peligroso, ya que constantemente enfrentaban la hostilidad de aquellos cuyos intereses económicos dependían del mantenimiento del sistema existente. Hubo amenazas, intentos de sabotaje, incluso un incendio provocado en uno de los refugios que afortunadamente no causó víctimas. Pero Carmen se negaba a ser intimidada. Cada persona que ayudaban, cada familia que lograban reunir, cada trabajador que obtenía su libertad, era una victoria contra un sistema que había intentado destruir su humanidad. Los años pasaron, y Carmen se convirtió en una figura conocida en Oaxaca y más allá. Su historia fue incluida en libros de texto, fue objeto de artículos en periódicos, inspiró obras de teatro y canciones. Sin embargo, Carmen se mantenía humilde, siempre consciente de que su historia era solo una entre miles, que su libertad había sido posible gracias al sacrificio y el apoyo de muchos otros.
Continuaba trabajando incansablemente, sabiendo que mientras existiera una sola persona en condiciones de esclavitud, su lucha no habría terminado. Se volvió mentora para jóvenes activistas, enseñándoles no solo sobre las leyes y los mecanismos legales, sino también sobre la importancia de mantener su humanidad en medio de la lucha, de no permitir que la rabia justificada se convirtiera en el mismo tipo de deshumanización que combatían. Don Sebastián Montoya murió 5 años después del escape de Carmen. Su hacienda, plagada de problemas legales y financieros, fue eventualmente dividida y vendida. Rodrigo intentó mantener el control de una porción, pero su mala gestión y reputación arruinada lo llevaron a la bancarrota en menos de 2 años. La hacienda San Cristóbal, que durante generaciones había sido un lugar de sufrimiento para tantos, fue transformada en una cooperativa agrícola donde los trabajadores eran dueños de la tierra que cultivaban. Cuando Carmen visitó el lugar años después, casi no lo reconoció. Los edificios habían sido renovados, los campos estaban mejor cuidados y, lo más importante, las personas que trabajaban allí lo hacían con dignidad, como seres humanos libres. Se paró en el lugar donde una vez había estado su cuarto, donde había pasado tantas noches soñando con la libertad, y sintió una mezcla de tristeza por los años perdidos y satisfacción por el cambio que había ayudado a crear. Carmen nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero su vida estaba llena de relaciones significativas. La familia García se convirtió en su familia elegida, y ella cuidó de ellos en su vejez con el mismo amor y dedicación que ellos le habían mostrado cuando era una fugitiva asustada. Miguel permaneció siendo su amigo más cercano hasta su muerte a los 60 años, y Carmen habló en su funeral sobre cómo había sido un héroe silencioso cuyo sacrificio había hecho posible la libertad de muchos. Tomás visitaba regularmente desde Veracruz y eventualmente se mudó a Oaxaca para estar más cerca de su hermana. Don Rafael, quien se había convertido en una figura paterna para Carmen, continuó trabajando en casos de justicia social hasta que sus fuerzas lo abandonaron, y Carmen estuvo a su lado cuando murió, sosteniéndole la mano y agradeciéndole por haberle dado no solo libertad legal, sino también la educación y las herramientas para construir una vida con significado. A medida que Carmen envejecía, reflexionaba cada vez más sobre el significado de su vida y su lucha. Se daba cuenta de que la libertad que había ganado no era solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de opciones, la capacidad de determinar su propio camino, de vivir con dignidad y propósito. Había aprendido que la verdadera libertad incluía la responsabilidad de ayudar a otros a alcanzarla, que su liberación personal solo tenía sentido completo cuando se conectaba con una lucha más amplia por la justicia. Las cicatrices físicas y emocionales de sus años en San Cristóbal nunca desaparecieron completamente, pero Carmen había aprendido a llevarlas no como marcas de vergüenza, sino como testimonios de supervivencia y resistencia. Eran parte de su historia, pero no definían su identidad completa. En sus últimos años, Carmen trabajó en un proyecto que consideraba su legado más importante, una escuela para niños de familias trabajadoras, donde se les enseñaba no solo a leer y escribir, sino también sobre sus derechos, sobre la historia de las luchas sociales en México, sobre la importancia de la dignidad humana. Carmen pasaba horas con los estudiantes, compartiendo historias, respondiendo preguntas, inspirándolos a creer que podían cambiar el mundo. Veía en sus ojos jóvenes la misma chispa de determinación que ella había sentido aquella noche cuando decidió escapar de San Cristóbal, y sabía que su lucha continuaría a través de ellos. La escuela llevaba el nombre de su madre, Rosa, un reconocimiento a la mujer que le había dado vida y amor en circunstancias imposibles, cuyo recuerdo había sido una luz en los momentos más oscuros. Carmen Ramírez murió a los 72 años, rodeada de personas que la amaban y admiraban. Sus últimas palabras fueron en zapoteco, el idioma de sus ancestros, que había sido prohibido hablar en su infancia, pero que había recuperado con orgullo en sus años de libertad. Pidió que la enterraran con el rebozo que había usado durante su escape, el mismo que había guardado todos esos años como símbolo de su transformación. Su funeral fue multitudinario.
Asistieron personas de todas las clases sociales, desde funcionarios gubernamentales hasta trabajadores rurales, todos unidos en su reconocimiento de una mujer que había dedicado su vida a luchar por la justicia. Miguel fue enterrado a su lado años antes, y Tomás encargó una lápida que los mencionaba a los tres: Carmen, Miguel y Rosa, representando las generaciones que habían sufrido y luchado por la libertad. El legado de Carmen continuó mucho después de su muerte. Los libros que se escribieron sobre su vida inspiraron a generaciones de activistas. La organización que fundó siguió operando, adaptándose a nuevas formas de injusticia, pero manteniendo su compromiso fundamental con la dignidad humana. La escuela que estableció se expandió, eventualmente convirtiéndose en una red de instituciones educativas dedicadas a niños de comunidades marginadas. Cada año, en el aniversario de su escape de la hacienda San Cristóbal, se realizaba una ceremonia en su honor, donde se recordaba no solo su valentía individual, sino también el esfuerzo colectivo de todos aquellos que habían luchado contra la opresión. Carmen se había convertido en un símbolo, pero era un símbolo que representaba algo muy real: la capacidad del espíritu humano para resistir, para transformarse, para crear cambio incluso en las circunstancias más desesperadas. La historia de Carmen Ramírez también servía como recordatorio de que la libertad nunca es un regalo, sino una conquista que debe ser defendida constantemente. Las nuevas generaciones aprendían que aunque las formas de opresión podían cambiar, la necesidad de vigilancia y resistencia permanecía constante. Los estudiantes de la Escuela Rosa leían el testimonio de Carmen y comprendían que la historia no era solo algo que sucedió en el pasado, sino un proceso continuo en el que ellos tenían un papel que desempeñar. Algunos se convirtieron en abogados que continuaban la obra de don Rafael, otros en educadores, activistas, políticos comprometidos con la justicia social. Todos llevaban consigo las lecciones que la vida de Carmen enseñaba: que el cambio es posible, que cada persona tiene valor y merece dignidad, que la solidaridad y el apoyo mutuo son más poderosos que la opresión individual. Décadas después de la muerte de Carmen, cuando México había cambiado de formas que ella apenas podría haber imaginado, su historia seguía resonando. En un país que aún luchaba con desigualdades profundas, con nuevas formas de explotación laboral, con la persistencia de prejuicios raciales y de clase, la vida de Carmen Ramírez servía como inspiración y desafío. Inspiración para aquellos que continuaban luchando por la justicia, y desafío para una sociedad que aún tenía trabajo por hacer, para honrar verdaderamente el legado de aquellos que habían sufrido y sacrificado tanto. La pequeña niña que había nacido en condiciones de esclavitud, que había crecido sin conocer la libertad, que había arriesgado todo en una noche oscura para escapar hacia un futuro incierto, se había convertido en un faro de esperanza, cuya luz continuaba brillando mucho después de que su vida física había terminado.